¿Qué tal? Este es nuestro quinto capítulo de Pláticas de Combi. Esta vez vamos a hablar sobre viajes espaciales, así que pues voy a dejar que mis compañeros se presenten. Empezamos con... empezamos... empezamos con Steven. Por favor, presente. Empezando ganando como siempre, y pues bueno, yo soy Steven, ya me conocen, estudio en el UNAM, Ingeniería en Computación, y pues ahorita estamos metiendo en un tema que igual no debemos estar, pero está medio picante, así que vamos a darle. Bueno, Luis, Ahora voy yo. presente. Bueno, Nacho, Ah, Nacho. Hola, bueno, perdón, soy perdón. yo. Hola chicos, soy Luis, ya me conocen, Dracuqueo, pues los amo y pues vamos a empezar esto. Nachito, preséntate. Ahora sí, perdóneme, yo soy Nacho, estudio igual ingeniería. Bueno, no, igual no, nadie. Solo hice yo. Yo estoy en ingeniería mecatrónica en la UNAM, en CEU. Voy en noveno semestre y aquí estoy para platicar de cosas. Bueno, Isaías, preséntate, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Isaías, estudiante de Ingeniería Aeronáutica en el IPN. Y pues, no, no es cierto. Empezamos a darle duro, ¿no? Ahora sí sé el tema. Ah, va. Vas, Isa. Pero tienes que presentar tú, ¿no? No, pues yo me... Mira, me presento. Yo soy Ulises. También estudio Ingeniería en Computación. Ya de noveno semestre. Y pues nada más. En la UNAM. ¡Oh, Coordinación rayos! OP. ¡Es el jefe! Bueno, el tema de hoy, viajes Es- espaciales. Y pues como en todo, podemos empezar con un poquito de historia, que no le hace daño a nadie. Bueno, ¿cómo empieza esto de los viajes espaciales? Nosotros ahorita tenemos como una especie de idea de pues viajar a la Luna, viajar a Marte, tenemos muchas referencias de películas, pero ¿cómo fue que realmente inició todo esto de los viajes en el espacio? Y podemos decir, no sé, podemos, yo que sé, ver películas de Star Wars que son entre comillas recientes, pero realmente todo esto inició desde que inició la humanidad, Sí. desde que empezó más bien la humanidad, vaya. Esto empieza más o menos desde que el ser humano deja de ser nómada y se convierte en sedentario. Cuando se convierte en sedentario y se adapta ya en una especie de entorno en donde pues ya pone a formar su hogar, su vida. Ajá, la civilización, un conjunto de gente. Exactamente, esa civilización, pues se empiezan a observar su entorno y empiezan a observar el cielo. Al principio se ocupaba más que nada para predecir pues las cosas que veían a su alrededor, yo que sé, las estaciones del año, en qué momentos en el tiempo, yo que sé, veían esas estrellas, y precisamente cuando esas estrellas estaban en esa posición del cielo, había más vegetación o había más animales de tal lado, de tal tipo, y así fue como inició. Sí. Así fue como surgió más bien la astronomía, el observar las estrellas. Sí, empieza desde los griegos, me parece, ¿no? No, Bueno, desde... espérate, primero eso es la astronomía, ya después, cuando vamos Ajá. avanzando, empieza, eso es cuando, bueno, antes de que se forme las civilizaciones como conocemos, las antiguas que viene siendo la egipcia, los sumerios, Mesopotamia, con la creación de las pirámides, que ya es como una astronomía mucho más avanzada. La astronomía es como uno de los trabajos más antiguos del ser humano, y estamos hablando ya de algo un poco más avanzado, porque por ejemplo, en cuanto a la egipcia, todos sabemos que algunas de las pirámides son como puntos de observación para las estrellas, Sí. pero no solo son puntos de observación, sino que los tenían tan estudiados que están colocados en ciertos puntos muy específicos de acuerdo, en relación con las estrellas. Con las Entonces, estrellas, sí. De hecho, exactamente. igual no solo las pirámides egipcias, sino muchos monumentos. Sí, de Y ahí es donde Mesopotamia. surge esta conspiración, ¿no? De aliens y así. Tal vez. Es que Sí. también podemos hablar de eso porque está muy raro. Estamos hablando de pirámides de tamaños, yo que sé, la pirámide del Sol, ¿cuánto mide? No, No, ni idea, güey. más No de la 100 ve, metros, no yo que llevé sé. mi metro cuando la subí, güey. Bueno, pero me refiero a una aproximada, o sea, me refiero que son, y eso estamos hablando de la pirámide del Sol. Las de A la Egipto, otra llevo la regla, güey. La de Giza, ¿no? Y las tres de hecho, pirámides que lo hay. puedes calcular nada más midiendo el ángulo. De cierto. Sí, Bueno, sí, Míralo. sí, sí Ay, se puede, ¿no? señor Pero, Aristóteles. Hijo. se puede bueno, medir. A ver, ahorita ya llegamos a te eso. investigué la altura, mide 65 metros. Ve, estamos hablando de 65 metros. Puedes investigar cuánto mide la altura más alta de Egipto, digo, la altura, la pirámide más La alta del de Everest, Egipto. ¿no? De Egipto. No, el Everest es esa parte, no, me refiero a la de Egipto. Pero sigan Estamos hablando. hablando. Bueno, bueno, ¿alguien quiere decir algo? No sé. Bueno. Es que, como tú lo mencionas, o sea,
la astronomía ha surgido porque el hombre siempre ha buscado su origen y siempre ha buscado encontrarle significado a las cosas. Así que, o sea, siempre hemos volteado al cielo porque es, ahora sí que una de las cosas más extrañas que tenemos. Y pues literalmente nada más con voltear la cabeza ya podemos ver el gran panorama que hay arriba de nosotros. Y tú te preguntas siempre, pues, ¿qué puede haber más allá? O sea, imagínate, actualmente ya está muy civilizado todo, ya hay alumbrados públicos, ya, o sea, actualmente ya es muy difícil ver realmente un cielo estrellado. Pero lo sigues Sí. viendo cuando, por ejemplo, Ah, cuando pides un carro, tú dices con quemacoco, ¿sabes por qué? Para ver el cielo. Ajá, No pero... lo habías pensado, ¿eh? No, Para sí. Ya te conquistar investigué chicas. la pirámide de Egipto, mide 146.6 metros. ¿De alto? A ver, de alto. Es el doble, un poquito más, ¿eh? Ajá. Estabas hablando de 146 metros y que son... Ahora estamos hablando dijimos eso por lo de los aliens, ¿no? Que según es complicado. Estamos hablando de ese tamaño y estamos hablando no de bloques del tamaño de ladrillo, sino de bloques de metros de tamaño Ujú. y que eso lo hicieron pues ellos, o sea, lo construyeron todos humanos y pues, de hecho hay varios estudios que se hicieron actualmente con la tecnología que se tenía en ese entonces, se hicieron mecanismos de poleas, mecanismos yo que sé para levantar y no se llegó a un mecanismo concreto para saber cómo es que levantaron tantas piedras a Yo, tanta altura y las apilaron. Ajá, yo perdón. quiero mencionar algo sobre eso. O sea, yo sí, de hecho, o sea, no sobre Egipto exactamente, sino sobre Stonehenge. También Ya así es, ¿no? ajá, ahí ya se reveló unas técnicas que se podían ¿Ah, utilizar. sí? Se crearon Ah, unos ok. tornillos y literalmente se creaba, o sea, se desmontaba la piedra sobre el tornillo y ahora sí que nada más la girabas y automáticamente era como un pequeño elevadorcito. ¿En serio? Ya, vaya, vaya. Ese Yo, es- bueno, es que ajá. yo siempre he creído, fue demasiado tiempo. Cuando hablamos de esto, es como, te imaginas, no sabes el tiempo que estuvieron, pero había tantas personas, tanto tiempo, yo creo que sí es posible. Ajá. Y más con Algo, esclavos, ¿sabes? ajá, exactamente, algo de lo que estaba, Y algo más de lo con que estaba esclavos. hablando algo de lo que estaba hablando mi profesor de la clase de hoy. Estaban hablando de que antes a los dirigentes pues no les importaba la vida de su gente. Como Ujú. tal, o sea, la sociedad no surgía todavía porque pues, se moría, lo reemplazabas. Entonces, como que antes era como que más factible construir eso, porque pues tenías gente trabajando y si se moría, pues lo reemplazabas, y se moría, lo reemplazabas y trabajaban sin descanso. Ujú. De hecho. Son la esclavitud con pasos extras. ¿Cómo? Nadie entendió la referencia, bueno. ¿No? No. No, amigo. Bueno, ¿Nunca eso has ya visto estamos Rick and hablando, Morty? estamos hablando de eso de las civilizaciones antiguas. Ahora, entre comillas, no tan antigua, pero más moderna, podemos pasar a los griegos, como mencionaba Steven. Ajá, a los griegos y a los romanos, porque básicamente muchos de sus dioses fueron nombrados en base a las Ajá. constelaciones, a los planetas, ahora sí que a lo que tenían más cerca de observación. Por ejemplo, Júpiter, Neptuno, o sea, imagínate, en esa época con la tecnología que tenían ya conocían a Neptuno. O sea, Oh, sí, sí. Ya le habían puesto nombre. Y además, gracias a, bueno, a ver los astros, pues surgieron todas las leyendas, el Zeus, que tanto conocemos ahorita como en las parodias. O sea, todo eso surgió con el cosmos. O sea, todo lo que tenemos ahorita y todo, o sea, lo que nos dieron los griegos, pues lo tenemos gracias a lo que ellos Mira, vieron en ese ajá, tiempo. de hecho, exactamente, estoy hablando, aquí estoy leyendo un poco, habla de que, bueno, los griegos están, ¿cómo se llama? Influenciados por la India y Babilonia, que son como que las más antiguas. Sí, sí. Menciona, uno de los primeros trabajos que realizaron en cuanto a astronomía, en los griegos, dice, fue el científico Aristarco de Samos, quien calculó las distancias que separan a la Tierra de la Luna y del Sol, y ajá, propuso un modelo heliocéntrico del sistema solar que, bueno, que menciona lo del Sol es el centro del universo, lo que menciona Galileo, que serán siglos después, ajá. bastantes siglos después. Bueno, Galileo de qué época fue más o menos, 1500 y algo, 1400, o eso fue No, mucho no, antes. es mucho antes. 1400 Perdón, fue lo perdón. de la De llegada a América, güey. Perdón. Imagínate, güey. Ajá, Galileo De Galilei hecho, es del 1564. ajá. Ahí pero está, es antes mira. de Cristo, ¿no? No, 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 después. por eso, No, 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 Güey. no, no, no. estoy hablando esto de los griegos, de Aristarco de Samos, fue del Ajá. 300 antes de Cristo. Y él ya había propuesto un modelo heliocéntrico en esa época. Pero fue hasta que llegó Galileo, que fue cuando ya saben todo lo que pasó. Bueno, si no, ahorita se los Bueno, sí, comento un poco. Galileo, Copérnico, que en sus tiempos incluso hasta fueron Sí, pues eran maltratados como, por decir esto. de Era hecho, un momento donde la iglesia dominaba. exactamente. Y ¿Ibas a decir algo, justamente, Ulises? bueno, Ah, perdón, no, habla.
para los que no sabían, pues Galileo Galilei fue el que inventó el telescopio para ver mejor las... Obviamente muy rústico y se hacían observaciones como pues muy simples. En realidad él en 1610, bueno, al desarrollar el telescopio, pues empezó a estudiar cómo iban cómo iba la luna girando, rotando y pues sus etapas. Sí, de hecho, aquí, aparte de que había muchos tierraplanistas, no se sabía Pues que era la Tierra básicamente era lo que se creía, esférica. el modelo Ajá, geocéntrico sí, de que no la se Tierra sabía que la Tierra Ah, no, era los terraplanistas, esférica. sí, la Tierra plana. Sí, sí, sí. Ajá, Pues actualmente hay mucha gente que sigue pensando que la Tierra es plana, ¿eh? Para tu de conocimiento. hecho. No, eso... Es que realmente, o sea, no es por echar la culpa, pero Ujú. Pero Pero, pues se estamos quedó en hablando de... ¿Me suspenso. escuchan? Sí, Sí, sí. Estoy dale. escuchando un Sí, poco sí, dale. entrecortado. Vaya, me morí. Bueno, sí, o sea, este Galileo Galilei ha contribuido mucho, o sea, desde sus leyes del movimiento de los planetas, que él definió el movimiento como un movimiento elíptico. O sea, de esa manera nosotros entendimos cómo funciona nuestro sistema solar y cómo poco a poco ir evolucionando eso para... Ahora sí que es la base primordial de que... de los viajes Ah, de espaciales. los viajes, sí, claro. De hecho, se creía que la Tierra era el centro del universo. Ajá, Ajá. al En esos inicio. momentos creía que caray. todo giraba alrededor de nosotros, te lo juro. Es como tu exnovia, algo así. Igualito. Pero bueno, de aquí cómo pasamos a los viajes espaciales. ¿Cómo es que surge todo esto, amigos? Yo no quisiera echarle la culpa a la Iglesia Católica, pero en cuanto a todo esto de tecnología y desarrollo, astronomía Ah, detuvo y todo bastante. eso, estuvo bastante, porque por ejemplo a Sí. Galileo y a Copérnico pues le pusieron peros, o sea, a Copérnico lo mataron, tengo A entendido. Galileo lo metieron en la cárcel. A Galileo lo metieron a la cárcel. Y eso, pues estamos hablando de 1500, Edad Media, todo ese rollo de la Inquisición, bla, bla, bla. ¿Han visto Pues Game estaba of ya Thrones? complicado. Pues en realidad es que si lo vemos así, estuvimos casi 1000 años en la oscuridad. O sea, De en ese tiempo hecho. es que empezó con la caída del este de Constantinopla, entonces digamos que de ahí hasta el 1500 pasó guerras, ya sabes, magia, brujería y no avanzamos nada, Dragones. aparte de tener buenos mitos ¿Y leyendas? y Yo también leyendas, pero aparte de eso, pues Sí, aparte... Bueno. pudimos Mucho desarrollar. sexo. Tengo entendido que mucho sexo. sí, también. No, pues Y sí. bueno, varias pandemias también ahí estuvo, güey. Peste negra. Güey, mató a un tercio de Europa. Entonces, sí, no, eso Sí, eso estuvo ¿De qué bien, estamos hablando? bien intenso. Bueno, después de ahí, yo siento que, o sea, como tú lo mencionas, fue un gran vacío en esa época. Y yo siento que esa del interés del hombre para empezar a volar, o sea, se tomó con los primeros aeroplanos, con las primeras, Ah, con las primeras máquinas voladoras. O sea, fue como que Sí. el inicio, o sea, cómo utilizar un motor de combustión para elevar una nave, ¿no? O sea, de A hecho, mí me llama mucho la atención Da Vinci. de Y hecho, cómo es que mezclaba esto de la aerodinámica con conceptos de diseño. es ajá, que Da Vinci fue, o sea, un genio, o sea, con él tantos Sí. inventos que se ocupan, o sea, él hizo las bases de muchas de las cosas que usamos ahorita. sí, porque Sí. él fue uno de los precursores en el estudio del movimiento de las alas de un pájaro. O sea, él definió cómo se movían y cómo se rotaban y cómo estas se podían utilizar para, o sea, mecánicamente para impulsar el vuelo hacia algo. ¿No podríamos ahí meter otra teoría de que Da Vinci era un alien? un, Como estilo un Un reptiliano. reptiliano, un reptiliano. Es que se está cabrón, o sea, no tengo entendido, o sea, no he buscado el dato de cuántos inventos, pero o sea, son demasiados y no son cualquier cosa de que, por ejemplo, un martillo que se mueve Pintura. solo, como el Homero Simpson, un martillo que le Sí, aprietas un que botón y clava contra solo. Edison, ¿no? No Que sé. No, estaban o peleando sea, contra eran Edison. mecanismos, pero complicados que dices, o sea, ¿cómo? Yo creo que Bueno, fumaba marihuana, güey. ¿existía No, la no marihuana me en esa marihuana ahí, época? pero algo parecido. No, pues quién O sabe. algún Pues, estupefaciente. pues como lo han dicho ustedes, pues había mucho tiempo. O sea, ocupaba su tiempo realmente Sí, no había celulares. Ajá, no, mira. Ahí sí eran más útiles pensando que ahorita. Puro lolcito. Bueno, Ajá, eh, estábamos hablando sobre lo de las máquinas voladoras, ¿no? De sí, Ujú, sí, sí. de los hermanos. un Espérame, quiero datito mencionar algo es... rápido. Ah, bueno, sí, Dale, Luis, dale. habla.
Ajá, Un dato rapidito es de que en 1486 se desarrolló el tornillo aéreo. ¿Qué Si es lo han visto, es eso? como, ajá, es pues su máquina, su intento de máquina voladora en el cual hacía bocetos, en donde estaba eh, como un tipo helicóptero, pero era una base circular y tenía eran como hélices que iban en espiral. Como los que te Entonces, venden en la Alameda Central. tal vez algo así. Bueno, Los en esos su que te venían en la paleta Ricolino, los empujabas hacia arriba y volaban, ¿sabes? algo estilo así, pero más gigante. Mira, Entonces, ¿puedo mencionar algo rápido? ¿Ves que sí, mencionaron sí. lo de Da Vinci y la marihuana? Ajá. Acabo de buscar algo. Dice que Leonardo que sí lo usaba. Y dice, al principio dice que lo usó para dos cosas muy específicas, que es para el ámbito militar y para el culinario. Me imagino que No manches. no he leído bien más o menos el artículo, Ajá. pero dejó notas en uno de sus libros que se llama Codex Romanos y es una receta Vaya, para el cannabis. mod cakes. Una receta para el cannabis, una receta para prepararlo. Pues Él que dice, mira, me lo menciona más el rápido, dice, este es un plato de verdad muy peligroso del que yo me he abstenido durante muchos años. Sin embargo, tengo muchos amigos que suspiran por él continuamente, a pesar de todo. Vaya, es que si lo vaya. piensas, ¿Y vas a antes, compartir la receta o no? Se las copio y se las pego si quiere. No, no es cierto, no lo hagan, amigos, las drogas son Lo malas. ponemos en el link de cuando resubamos esto a YouTube. Guiño, guiño. Vaya, vaya. Estaría bien. ¿Quién es? Eh, Pero es que estaba leyendo el chat. ¿Quién es Kubik? no lo sé, tú dice que te conoce. Bueno, bueno, dice que es mi fan. Dice- Perdón. Saludos a Kubik. Es mi todo un fan. crack. Lo saludo. Bueno, Bueno, entonces, ya. Nos podemos ir un poquito más adelante, como con los hermanos Wright. A mí me parece bien. Ajá, es que ya, o sea, bueno, habla. nada más aquí rapidín para que nos vayamos. Bueno, estos chavos eran inges, pues, como Don Chingones, obviamente, como nosotros. Y Ajá. imagínense, ellos no tenían idea, en la más mínima idea de cómo hacer un avión, porque pues obviamente no había planos. Ellos trataron de simular a estilo tipo Da Vinci con un copy-paste, pero sin que se movieran las alas. Y se tardaron 5 años desde que hicieron el primer prototipo para poder patentar el primer avión que hubo, que fue lanzado. Ay, 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 En ay. 1800, no, en No, 1900, 1908. ajá, 1908. Ajá. Y Vaya. bueno, ¿cómo ven? No, pues es que, o sea, piénsalo, fue en su momento era la cosa más revolucionaria. Aunque te levantaron unos metros, era la cosa más revolucionaria. De hecho, pero 5 años no se me hace mucho. Siendo sincero, llámame loco, no se me hace mucho. O sea, es que si lo ves, o sea, ese invento, pues imagínate, o sea, lo hicieron hiper rápido y yo creo que pues se la pasaban ahí. Pues, o sea, es que era como su proyecto, imagínalo. Al inicio, Ajá. o sea, le dedicas todo el tiempo necesario. Y, o sea, de hecho, si tú investigas la historia de los hermanos Wright, al inicio fabricaban bicicletas. O sea, su idea inició desde ponerle alas a una bicicleta. O sea que ellos también tomaron Mosh. Todo ¿No? aquí tiene que ver con Mosh al final. ¿Por qué se llevó a la luna? Por la Mosh. Ah, perro. No lo dudes. Snoop Sus Dogg orígenes estaría oscuros. orgulloso de nosotros. Pero bueno. Bueno, Bueno, después de los hermanos Wright, ¿a qué podemos pasar? ¿Qué surgió es después? que mira, ve, ya después de después de, o sea, vinieron las Primera y Segunda Guerra Mundial. Y pues, Ajá. pues durante esa época se mejoró la tecnología de la aviación, Cañón. evolucionó bastante, ahora sí que para las guerras, como lo dijimos en podcasts anteriores, cada vez que hay una guerra evoluciona, se mejora la tecnología a una Hay manera, un gran avance. o de una manera muy acelerada. Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando, pues ahora sí que Estados Unidos lanza las bombas nucleares en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ahora sí que ahí se considera que concluyó la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora aquí el temor era quién iba a tener el orden mundial. Entonces, ahora sí que el mundo se dividió en dos, socialistas y capitalistas. Una cosa. Aquí, antes de que sigas avanzando, para que no se deje un poquito el hueco, lo que pasó así
lo que pasó en sí fue que en 1950 empezó la guerra de Corea del Norte contra Corea del Sur. Entonces, Ah, no, Corea yo del estuve Sur ahí. está... ¿En serio? ¿No lo Sí, de mencionamos en hecho, todos los podcasts, creo? sí, Ajá, Luis, amigo. continúa. Entonces, obviamente Corea del Sur estaba apoyado por Estados Unidos y la del norte por la URSS, bueno, en ese tiempo la Unión Soviética, y gracias a eso ellos empezaron la pelea para ver quién iba a dominar el mundo, y bueno, quién iba a ser la superpotencia. No se Ahora sí, considera, te voy a explicar eso. No se consideraban a ellos como superpotencia, se consideraban como un orden o mundial. regimiento un orden mundial, porque al final de Oh, cuentas era la competencia de dos tipos de estilos de gobierno y de economía. Por eso es que se unió China, se unió Corea del Norte, se unieron países como Cuba, o sea que De hecho, en los que ellos se apoyaba este, mucho lo que era la idea del comunismo y del socialismo. Entonces, eso como que dio parte a que el mundo se dividiera. Incluso, o sea, como lo sabemos, Alemania se dividió en dos por lo mismo. Y la gran diferencia de Alemania en esa época era el tipo de desarrollo económico que tenían ambos lados, Alemania del Este y Alemania del Oeste. del oeste, ajá. de hecho, amigos, algo interesante sobre esta guerra es de que a Corea se le considera un país pobre, así, pobre, pobre. Y fue algo chistoso de que se pelearan Rusia y Estados Unidos por una cosa tan trivial que fuera un territorio contra otro, que ahora sí que lo tomaron como excusa para empezarse a golpear, para echar sus armadas y así. Y pues le entró China, le entró Inglaterra, un buen de países Ajá, para que acabaran justamente igual. ajá, o sea, porque exactamente como tú lo mencionas, Nacho, la Guerra Fría fue realmente eso. O sea, es un conflicto político que fue tener un bando contra otro, no necesariamente en una guerra, o no una guerra física, fue Ajá, como una exacto. guerra aislada, o sea, como que, yo apoyo a este país, yo apoyo al otro, y su economía se va a basar en mi metodología o en mi pensamiento. Pues por Y eso, también fue un poco una guerra de información. O ah, sea, ahí lo que predominaba, además de pues el espionaje, era quien tuviera más información posible, era el que tenía pues el chance de ganar. ajá, Entonces, también era muy importante eso. ajá, entonces de este punto, o sea, déjame explicarte para enfocarlo a los viajes espaciales. Cuando Estados Unidos lanza las bombas a Hiroshima y Nagasaki, Negrosaki. Aquí. Dijo, cuando se lanzan, o sea, la URSS se pregunta, o sea, yo también tengo que desarrollar esa tecnología y pues implementarla mejor. De hecho, la base principal de los cohetes es fue fue Goddard el que desarrolló las primeras tecnologías en cuestión de ¿el cohete. perro de Jimmy Neutron? No, es el perro de Jimmy Neutron recibe el nombre por el ingeniero Goddard. Ah, mira. Ah, o sea que es Oh, una vaya referencia data. científica. Vaya, vaya, vaya. No sabía eso. Y este hombre, o sea, su idea original era, ¿cómo se llama? Llevar el hombre al espacio. Pero cuando Estados Unidos, o sea, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ahora sí que empezó a reclutar gente, a sacar gente de Alemania, a sacar gente de Europa, y le empezó a reclutar. En uno de ellos fue Goddard. Entonces, cuando llegó a Estados Unidos, él quería proponer su idea para ahora sí que llevar a la humanidad al espacio, pero pues al inicio no se consideraba algo muy importante, lo rechazaron sus ideas, sus planes y todo eso. Entonces, entonces un día se cuestionaron, ¿y si en vez de lanzar una bomba nuclear desde un avión, la montamos sobre un cohete intercontinental? O sea, que pueda atravesar el océano y en caso de ser necesario atacar a nuestros enemigos. Entonces, de ahí, o sea, de ese punto fue cuando llegó, o sea, cuando llegó la El decisión, concepto de cohete, ¿no? el concepto de cohete, o sea, la tecnología se empezó a ocupar para, ahora sí que industria armamentística y el Sí, desarrollo, sí. y el desarrollo, Más de control, Ajá. ¿no? Más como de dominar el mundo. ajá, Su idea, más como su idea fue más como protegerte de tu enemigo, a lo que Ujú. consideraban tu enemigo. Porque al final de cuentas Ujú. nunca se pegaron realmente con cuestiones nucleares. Entonces, entonces
la URSS también se entera o sea, encuentra unos planos dentro de unos graneros, no me acuerdo en dónde exactamente, en Alemania, también sobre la tecnología de Goddard. Entonces, pues la URSS también dice, pues si ellos están desarrollando esto, ¿por qué nosotros no vamos a empezar a desarrollar tecnología también para defendernos? Entonces es cuando empieza a lo que se le considera como la carrera espacial. Bueno, en ese momento no, era primero una carrera armamentística de a ver Yo quién creo que primero tenemos que hablar de la Guerra Fría antes de empezar la carrera espacial, ¿no creen? Pues por eso te estoy hablando de la Guerra Fría. O sea, Ajá, ¿cómo, bueno. cómo se originó? Ok. Creo O que alguien no sea, está poniendo atención. Ay, entonces, Stevie. Perdón, me estoy durmiendo. entonces, cuando llega a este punto de la... O sea, se empiezan a desarrollar tecnologías. Entonces, pero llega un punto donde Godard Ajá. propone varias veces ¿cómo se llama? El proyecto, porque al inicio lo tenían como retenido. O sea, de hecho no lo dejaban desarrollar tecnología. Entonces, llega un momento donde dice que no me acuerdo, si no mal me acuerdo es John F. Kennedy, el que dice que Estados Unidos va a ser el primer país en llegar a la luna. Entonces, porque, o sea, vieron la capacidad de los cohetes de este hombre. Y era una forma no bélica de, ¿cómo se llama? De, pues, ganarle a tu competidor, porque al final de cuentas representabas como, pues, nuestro bando es mucho mejor tecnológicamente, estamos mejor preparados y podemos conquistar algo que no está dentro de nuestro planeta. Es como se inicia la carrera espacial. Un golpe con guante blanco, ¿no? Ajá, o sea, porque Sí. o sea, era como declarar la guerra, pero sin armas, sin cuestiones militares. Era ahora sí que conocimiento puro, a ver quién desarrollaba más rápido la tecnología. Y realmente, pues iban muy parejos, porque realmente Rusia fue el que la tomó la delantera. Y Bueno, al para menos en mí cuanto a la llevar ganó, ¿eh? humanos, pero por ejemplo tengo entendido que primero llevaron animales, ¿no? Ajá, de hecho. Sí. Fue lo primero que se envió. Ah, justamente a eso vienen estos como, bueno, como les voy a describir No, pues, algunos animalillos que empezaron a mandar. Ajá. Por ejemplo, en 1946 mandaron como, bueno, varias moscas de la fruta en semillas de maíz. Y las mandaron así, nada más. Primero, como obviamente no tenían nada desarrollado, pues las mandaron al espacio y a ver qué pasaba con ellas. Después mandaron a Albert II en 1949. Era un monito, un simio. También se mandaron ratones en 1950. A Tisgan y Desik en 1951. Y hasta 1957 fue cuando mandaron a Laika, la pero oye, icónica yo tengo perrita. entendida aquí de que empezó en 1957 con Sputnik, ¿no? Ujú. Empezó la guerra a partir de ahí, pero anteriormente ya tenían experimentos. Sí, O sea, sí, por eso, pero es que imagínate que no nada más son cohetes y ya, sino que primero se desarrollaron satélites, Sí, sí. bueno, ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde mandaban a A mí los me gustaría dar una animalitos. data de Laika. Bueno, no tiene que ver con ella, pero hay un álbum de gorila, se llama Laika Come Home. Es muy bueno, se los recomiendo. Es una gran referencia. en cuestión de hablar sobre la perrita esta que llegó al espacio, ¿no? Sí, se llama así el álbum de gorilas. Es el segundo, lo sacaron hace años y está muy bueno. Mm, Casi nadie lo conoce. interesante. Y por ejemplo, en 1958 mandaron a una ardillita que se llamaba Gordo. Gordo. Pero lo Soy mandaron yo. pues no en no, pero no lo mandaron en una nave, lo mandaron en un misil balístico intercontinental. A la... O sea, Entonces, ajá, primero pues no fueron las naves espaciales, sino que empezaron lanzando pequeños, o bueno, ajá, A chingar su madre un co- misil. o sea, es que te digo, primero la tecnología se ocupó para crear misiles balísticos, o sea, imagínate eso, o sea, de cómo pasamos de creación de armamento, pasamos directamente a otro campo completamente que fue la exploración del espacio. Sí, sí. O sea, sí, conti- sí, bueno, continúo. Y en 1959 aquí les dieron un guantazo a los gringos, los de la URSS, porque mandaron a dos tiernos chimpancés y estos regresaron vivos, mientras que en el bando de los Estados Unidos
Murieron. regresaban muertos. Ajá. No olvides Estos, el madrazo de 1961, güey. El ah, Vostok 1. Estuvo ahorita también lo muy cabrón. comentas. Va. Bueno, ahorita lo comentas. Estos monitos se llamaban Abel y Baker. Fueron lanzados a 580 kilómetros de la atmósfera. Ya estamos hablando de 580. Ya estamos en en la exósfera. Ya lo último de la atmósfera de la Tierra. O sea, una altura muy grande. Y a una velocidad de 1500 kilómetros por hora. Vaya. Y pues cuando regresaron a la Tierra, pues fueron tratados como estrellas, como unos YouTubers Pues ahora sí súper que los famosos. primeros astronautas o cosmonautas, como le quieras decir, ¿no? Ahorita explicamos la diferencia entre cosmonauta y astronauta. Ahorita que Steven explique el, el incidente del 61, porfas. Incidente. Bueno, iba a hablar de Vostok 1, del primer humano que fue el primero que fue en llegar al espacio y regresar vivo. Que fue lanzado en 1961, igual por la URSS. Ajá, de hecho, creo que nada más ahora sí que salió de la atmósfera terrestre y regresó, ¿no? Según yo. Ajá, sí, pero, o sea, para mí la URSS ganó totalmente. O sea, en Igual. cuestión... Es que sí, o sea, hubo que Es que, es detalles... que, Ajá. es que tomó mucho, o sea, tomó la delantera porque fue el primero que envió a un humano. No sé si estoy seguro, después de enviar a una mujer, aparte Sí, del hombre. a Y ya con eso, o Valentina sea, dejó a los Terskova. Estados Unidos. A eso. ¿Otra vez di el nombre, por favor? A Valentina Terskova. Es la primera Estamos hablando de mujer que que ya, viaja al espacio. ajá, o sea, ya envió a humanos al espacio. Sí, no. Sí, Ajá. primero fue a perros, bueno, a animales regresando con vida, los simios que nombró Luis. Después a humanos e incluso mujeres. Pero bueno, Estados Unidos... ¿Se me escucha? ¿Se me cortó? No, sí, 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 sigue. Sí, pero Estados Te Unidos, bueno, escuchamos. tomó la gran delantera llevando al primer hombre a la luna. Ajá. O sea, de ahí, o sea, se empezaron a desarrollar tecnologías, o sea, se tuvo que hacer un poco de estudio profundo para, pues, ahora sí que, o sea, desde condiciones básicas que debe de tener un humano, o sea, por eso se mandaron a los primeros animales, para estudiar las condiciones del espacio y cómo afectaban a los seres vivos fuera de la capa terrestre, o sea, tuvieron que investigar el cambio de presión. Cómo desarrollar un traje, cómo desarrollar propulsores, cómo desarrollar cápsulas, protección para la vista, oídos, o sea, todo lo necesario. Porque al final de cuentas, un viaje espacial consta de muchas características al final. O sea, por ejemplo, ¿cómo evitar? O sea, porque, o sea, explicando básicamente, tú cuando tienes un vaso de agua a la altura del mar, la temperatura a la que hierve son 100 grados, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, entre mayor altura vayas teniendo, la temperatura el punto de ebullición del agua va disminuyendo. O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, son 93 grados, ¿no? Algo así. Ni idea, yo no Estamos sabría a eso. 2700, creo, metros de altura. O sea, a la Dale. altura de la Ciudad de México. Entonces, obviamente, entre más vas aumentando, la presión va disminuyendo. Entonces, por esa cuestión, obviamente, fuera de la capa terrestre donde no hay gravedad, no hay presión, pues obviamente el cuerpo humano lo que pasaría es realmente que empezaría a hervir todo el agua que tenemos dentro. Como sabemos, estamos compuestos del 75% de agua. Así que, ¿cómo solucionas esto? Pues creas un traje. ¿Cómo solucionas la salida y el escape el escape de ¿Temperatura? no, el escape de una nave espacial? Porque al final de cuentas eso es un tiro parabólico. Un tiro Sí, sí. parabólico, venlo básicamente como aventar una bolita de papel a un cesto. Hace una curvatura, entonces obviamente entre más fuerza vayas aumentando, más lejos llega. Entonces puede llegar a un punto donde la altura y la fuerza sea la necesaria para Para que, salir. ajá, o sea, sales proyectado y ¿cómo se llama? Pero es que constantemente estás cayendo, pero como estás a una altura necesaria donde la gravedad no te afecta tanto, entonces digamos que quedas en un efecto constante de rotación alrededor de la Tierra. O sea, si tú lo ves de esta manera, incluso la Luna está cayendo hacia nosotros. O sea, la gravedad arrastra a la Luna hacia nosotros, pero está a la altura necesaria y con la velocidad necesaria para mantenerse en órbita.
O sea, todo ese tipo de... Eso es correcto. Ajá, todo ese tipo de cosas se tuvieron que ir investigando poco a poco. Por eso es que... Además, mucho más cosas, la radiación, Ajá, porque la radiación del espacio, cómo nos... la radiación del espacio, o sea, son demasiadas cosas. Era un espacio, un terreno no explorado nunca. Era algo Exacto. desconocido. Entonces hay que dejar muy en claro esto. Es un gran avance todo esto de poder enviar a, no sé, animales y regresarán con vida para tomar estudios de cómo es que sobrevivieron, ¿sabes? O sea, Y es que, Ajá. Bueno, tengo entendido que aparte los estudios se siguen haciendo actualmente con los humanos que envían a la Estación Espacial Internacional. Ah, sí, sí, sí. entonces siguen investigando un montón de cosas. Pero pues ya, o sea, ya son como que experimentos específicos a los que se lleva a los astronautas o a los animales. O sea, actualmente ya se estudian, por ejemplo, fluidos no newtonianos en el espacio y todo ese tipo de cosas. Pero pues ya, o sea, porque ya sabemos otro tipo de cosas. Eso sí. Y bueno, además o sea, después de que en el 61 Yuri Gagarin fuera el primer hombre en el espacio, solamente 2 años después fueron necesarios para que, no, fueron 4 años necesarios para que el ruso Alex A. Lenov hiciera el primer paseo espacial. O sea, para que pudieras salir y estuvieras en el espacio sin la necesidad de estar en la nave. Sí. O sea, eso es la caminata. La primera Ese- caminata, ¿no? Ujú. Ajá. Imagínense o sea, qué ingeniería tienes que hacer para hacer tan bien el traje para que aguante esa presión, la temperatura y además no te muera Ajá, o sea, el son muchas constantes que debes de manejar, por eso se crearon equipos gigantescos. Y, o sea, todo ese desarrollo, o sea, al final de cuentas concluyó en lo que fue considerado como el primer viaje a la luna ajá, con el Apolo 11, ¿no? Vamos a hablar Sí. un poquito sobre el Apolo 11. Correcto. Cuando esto llega o sea, cuando llegamos a la luna, ahora sí, como lo dijo él, un gran paso fue para el hombre y para la humanidad. Este es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Eso me lo te iba a decir. ¿Cómo se llama? Un dato importante, apenas el 20 de julio cumplimos 50 años del primer viaje, el primer viaje a la luna, o sea, 50 años y ya actualmente ya hemos avanzado en la tecnología tanto que pues ya se realizan un montón de otro tipo de cosas. Mira, ya se están haciendo planes para ir a Marte, ¿no? ajá, Casi, casi. ya De hecho, De sí, ahorita de eso hablamos ahorita. Yo digo que debemos celebrarlo yendo a la luna nosotros. Hacer un podcast en la luna, sí. Ya se la saben cómo podríamos ir a los que nos escuchan. Bueno, perdón, mal chiste. Pero bueno, hay que hablar del Apolo 11 entonces. Ajá, vamos a hablar un poquito de eso. Porque pues, realmente actualmente hay muchos mitos de que supuestamente nunca llegamos, que uno de los que hicieron supuestamente fue una filmación falsa por Stanley Kubrick. O sea, hay muchos mitos detrás de ese viaje que pues son... O sea, porque, o sea, por ejemplo, uno de los que más dicen es, ¿por qué la bandera de Estados Unidos está ondeando y quién sabe qué? O sea, si tú observas las fotografías que fueron tomadas en esa misión, puedes observar que el asta bandera no es un asta normal con una bandera y ya, sino como que fue diseñada la tela y fue diseñada, de hecho tiene una costura y un palito. Sí, sí, tiene un palo extra Ajá, arriba. tiene un O sea, palo extra que sí. permite, ¿cómo se llama?, sostener la bandera. O sea, de hecho todo eso se planeó porque al final de cuentas, como estaban, ahora sí como lo dijimos, estaban dentro de la Guerra Fría, pues tienen que mostrarlo de la forma más heroica posible. O sea, De hecho, estos pliegues se hicieron a propósito. ajá, De hecho, estaba apenas leyendo uno que la bandera se hizo así, rígida, para que pareciera que estaba ondeando cuando Ajá. estuviera en el espacio. Ajá. Sí, también, o sea, tú también estuve leyendo así como datos desmentidos, bueno, de lo mismo que dice la gente, de por qué el hombre no llegó a la luna realmente, pero bueno. Por ejemplo, uno de los que decían, de los más conocidos también, es de por qué las estrellas no se logran ver en las fotografías. sí. Entonces, lo que leí es de que los lentes tenían tan poca exposición por los reflejos de los trajes y del piso, porque estamos hablando de un lugar donde la luz llega, la radiación pega y se reflejan en objetos blancos mucho más que en otro tipo de color, y los trajes son totalmente blancos. Entonces tomaban a una cierta exposición y tenían que hacer que el lente o sea, el lente cerrara un poco más para que se lograra ver bien la fotografía. Esto evitaba que el fondo y las estrellas se vieran.
Ajá. Entonces por eso tampoco es que se ven las estrellas. Ujú. Sí, bueno, y eso y entre muchos mitos más, Ah, o sea, pero se podría concluir, o sea, la mayoría están desmentidos, vaya. O sea, algunos todavía quedan dudas, pero hay muchos físicos que ya que publican, vaya, sus explicaciones de cómo es que sí llegamos a la luna. sí, ya Obviamente siempre, La siempre va a quedar... Interpol. Estamos hablando demasiado, hay que cambiar de tema. Ya vinieron por nosotros, chicos, por favor, ayuda. No, o sea, quiero Bueno. comentar eso, o sea, porque se dijo que Stanley Kubrick fue uno de los que posiblemente orquestó y realizó la escena, las escenas supuestamente detrás del viaje a la luna. Porque, o sea, Ajá. ya existía anteriormente su película que se llama Odisea del Espacio. A lo mejor algunos la conocen, otros no. Pero en su momento fue una de las películas más importantes e influyentes del, del ¿cómo se llama? Para esto de los viajes espaciales, porque realmente siempre es, o sea, como lo mencionamos, siempre se ha soñado. Y en ese momento la película está, o sea, incluso si la comparamos con muchas películas de hoy en día, Sí, es una joya. sigue siendo una joya Sí, actualmente. es una Amigo, joya. es la película que tiene la canción de To. Sí, sí, o sea, el soundtrack es tan... Ajá, o sea, y To, Es muy to. icónico, todo es icónico. esto es icónico porque... Ah, Ujú. un dato curioso es que esa película es la más referenciada en toda la historia del cine. ¿En serio? Sí. Vaya. Stanley Wow. Kubrick bebé. Sí, o sea, porque por ejemplo, has visto la computadora Hulk, ¿no? Que es un ojo y que supuestamente se vuelve loca. O sea, siempre cuando te hablan de inteligencias artificiales que se vuelven locas, siempre referencian Ajá. mucho a HAL 8000. O sea, De hecho. ajá, ves ese ojito rojo, o sea, porque, o sea, te digo, es tan parodiada en cuestión de música, de escenas. Incluso Willy Wonka tiene una escena, la del chocolate gigante. Esa escena está parodiada básicamente en Odisea del Espacio. De hecho, ahorita que mencionas tantito lo de Willy Wonka, quiero hacer como una especie de paréntesis. Le estaba viendo hace rato con mi mamá y me puse a investigar sobre teorías referente a la historia de Willy Wonka, de que si lo planeó todo, si eligió a Charlie desde un principio, bla, bla, bla. Y estaba leyendo, ya sabía que era un libro, pero yo no sabía que tenía una segunda parte. Sí, Y el precisamente, ¿ah? elevador de cristal. Ajá, y por lo que leí en el resumen, hablan de que cuando ya iban a ir, ya iba con toda su familia a mudarse, vaya a la fábrica, se pierden y llegan al espacio y encuentran el primer hotel en el espacio. Entonces se me Caray. hizo como una especie de cambio muy drástico de que estamos hablando de una fábrica de chocolates que quizás sí tiene cosas raras como los Umpa Lumpa, que son Ajá, seres gente pobre que se vuelve millonaria. Ajá, eso no pasa nunca. pero, o sea, de eso cambiar completamente a un viaje en el espacio, o sea, está como que medio fumado también. Pero bueno, nada más que hacer ese paréntesis ya. Continúen. Está bien, está bien. Otra cosa que quería mencionar era que, la verdad, no hubiera podido ser posible que el Apolo se hubiera llegado allá sin los esfuerzos de una chica muy lista que se llama Margaret Hamilton. Ella se rifó, pero se rifó de una manera impresionante a programar la computadora que manejaba el Apolo 11 y no crean que lo hizo así con computadora. No, ella lo hizo a mano, con tarjeta perforada, papá. Sí, de O hecho, sea, las mujeres son grandes exponentes, o sea, esas sí son mujeres. En la guerra igual, las mujeres que se quedaban en la guerra, se quedaban a programar, ellas eran las que se encargaban detrás del pensamiento de una guerra. O sea, ellas se quedaban a hacer todo el diseño lógico y los hombres pues se iban a la guerra y se morían. sí, pero guache, vean esto. El código para hacer, bueno, para haber programado esa computadora del Apolo 11 son 15 libros, o sea, imagínense 15 enciclopedias gordas de las chonchas, llegando que a unos 70 de altura, así todos apilados. Eso era la programación del básica, porque no se tenía, o sea, no se tenía todo, obviamente todo lo previsto hasta llegar al espacio, pero toda la programación que se tenía. Y justamente todos, desde el Houston tenemos un problema, o sea, en la base que estaban en Florida hasta en la luna, todos dependían de esa computadora que tenía la nave para regresar. Ajá. Entonces, ella hizo un trabajo todo, o sea, espléndido. Y mientras tanto nosotros aquí en computación con nuestras compus del 2000,
muriendo porque nuestros códigos no jalan. Y aquí con Maldita Arduinos. De hecho, un dato curioso sobre esa mujer, apenas ahorita que se cumplieron los 50 años, no me acuerdo en qué parte del mundo, pero se colocaron paneles solares y generan su rostro. O sea, generan su rostro. También se llegó a mencionar mucho cuando se digitalizó la primera imagen de un hoyo negro. Se llegó a referenciar mucho esta chica. Por lo menos de que igual fue una mujer. Ajá. Ajá, tengo entendido que ella lo que hizo fue programar el algoritmo que Ajá, juntó. Ajá, el algoritmo. Ajá, que Ajá, juntó, que Todas juntó las imágenes. que juntó todas la las imagen. imágenes. Ajá, Porque que- estamos hablando de imágenes que estaban colocadas en diferentes estaciones de observación en partes del mundo. Había incluso una aquí. Ajá, de hecho. Ajá, entonces más o menos leí algo respecto a eso. No solo era tomar la foto, porque sí está en diferentes partes del mundo, pero no solo es tomarla y ya juntarla. Porque estamos hablando de que la Tierra pues tiene una rotación. Entonces va rotando y no está en el mismo lugar, porque también tiene una traslación. Y además el ángulo, porque está tomado de distintos ángulos, entonces es una cosa súper enorme. Ajá, que Ajá. implica lo que es Big Data, redes y seguridad, e inteligencia Ah, artificial. Sí, míralo. sí, O sí sea- lo aplica. Imagínense, fueron millones, o sea, fueron millones de fotos las que se tuvieron que tomar mediante telescopios enormes y se tuvo que hacer en conjunto entre varios países para esa foto, aunque digan que está borrosa, que le hagan burla, le hagan memes, No, está pues sí, súper cañón o sea, eso. ajá, o sea, es algo Incluso desde el hecho impresionante. de cómo tomas una foto, o sea, la foto que es realmente el reflejo de la luz, ¿no? En objetos. Realmente lo Ajá. que tomas luz, que es un hoyo negro, una gran fuerza que atrae incluso la luz, o sea, y se lo come. ¿Cómo obtienes esta foto? Desde Exacto, o sea, está muy cañón. ¿cómo le tomas la foto a un hoyo negro? O sea, ya desde ahí es algo Ah. impresionante. Puf, bro. Sí, o sea, Bueno. porque ya se tenían ideas más o menos de los agujeros negros. O sea, por ejemplo, una aportación ahí curiosa es de que la primera simulación bien hecha de un agujero negro está dentro de la película de Interestelar. Exactamente. Oh, exacto, exacto. Antes de Órale. que hablemos de Interestelar, quería mencionar como unos datos generales del Apolo 11, Ajá. Ajá, así sí, sí. como rápido. Dale. Dale, Bueno, dale, fue dale. la misión tripulada por Estados Unidos para que el humano caminara por primera vez en la Luna, ¿no? Sí, sí. La misión se llevó al espacio el 16 de julio del 69 Ajá. y se llegó a la superficie de la Luna el 20 de julio. Sí, sí, del mismo año, ¿no? O sea, ese mismo año, obviamente, esa misma semana. Y al día siguiente Ajá, ¿qué pasó el se 16? logró que los dos astronautas, que en este caso viene siendo el comandante de la misión, Neil Armstrong, y de 38 años, y Aldrin Jr., de 39, tocaron en la Luna, pero el primero que pisó fue Neil Armstrong, por eso es que pues, Es el más como que conocido. el más Ajá, conocido Neil Armstrong. de todos. Otro dato, donde fueron, el Apolo 11 fue impulsado por un cohete, el cohete se llama Saturno 5 y la plataforma pues es un nombre raro, Isa. Creí que era porque era raro. y se lanzó. El cohete se lanzó a la 1:32 Está haciendo stand-up. Está de- haciendo- dice, ok, bueno, Esos sonidos son a propósitos, amigos. Perfecto, a no es propósito. parte del plan. Te lo juro que era el único que pensaba que era yo porque nadie decía nada. Yo también. Disculpen las fallas técnicas, Disculpe. pero Isaías tiene un poquito de lag. Me gustó los detalles en modo borracho, la verdad. Así No, en como modo bien robot, en modo robot. Darth Vader, así de... Darth Vader borracho. ¿verdad? Créanme decir que es bastante triste estar hablando y estar diciendo el discurso de tu vida y te das cuenta de que te pasó la Ay, qué Perdón. triste. Ahora ya ¿Dónde, me relax, quedé? relax. ¿Dónde fue el último que se me escuchó? Que estabas Es que- explicando la nave espacial. Ajá, Ah, está de explicando que- todo. Bueno, fue un cohete Saturno 5 lanzado desde Florida a la 1:32. Basta. Ah, No quiero hablar más. Basta Era uno, todo lo que basta hago. dos, basta tres. Como datos generales del Apolo 11. También deberíamos enseñar el Columbia, el módulo donde fue montado. Ah, de hecho, o sea, A, E, I, O, U. porque fueron, o sea, una de las partes importantes de la tecnología para llegar al espacio es de que o sea, no tenemos una tecnología aún tan avanzada para
desde la Tierra hasta la Luna, sino que fue construido un cohete por fases. Si no mal recuerdo, Ujú. son 3 fases, ¿no? Sí, sí. En la cual la primera fase es salir de la atmósfera terrestre, y para esto se utilizan sí distintos tipos de cohetes y turbinas. O sea, es una combinación de ambos y del combustible que lo propulsa, porque, o sea, tienes que mover no solo la nave, sino el combustible y irlo elevando poco a poco. De hecho, ¿cómo se llama? Las plataformas en las que se colocan este tipo de misiones y este tipo de aparatos, o sea, están diseñados para desde soportar altas temperaturas, este, subir, o sea, se tiene planeado cómo recuperar ya después los tanques que contienen el combustible. Sí, incluso no sé si han visto, yo creo que sí es como, todo lo han visto alguna vez en películas, o sea, referenciado de cómo es de que el cohete se deshace, cómo es de que por fases se va tirando, hay cosas que ya no Sí. sirven, se usan por ciertas fases, entonces esto ya se retira, ya es como basura, y mejor se expulsa, y entra a la siguiente fase. Es que tengo entendido, por ejemplo, que han visto todas las imágenes en donde la parte de abajo del cohete pues es súper grande y luego va llegando y nada más llega a la luna una cosa súper chiquita. Sí, sí. Porque realmente todo lo demás es combustible. Sí, Oh, O sea, vaya. gran parte Sí, de de lo hecho que creo que la es un parte de abajo- problema actual de por qué no hemos llegado a ciertos lugares, ¿no? El combustible. que quería comentarles rápido, más o menos cómo fue que se desplegó el Apolo 11, que Ajá. fue el primero. Les comenté que fue el día que se lanzó el 16 de julio. Ujú, llegó el 20. Estamos hablando de julio. El 13 de junio, o sea, 3 semanas antes de que se lanzara, se llenó con queroseno la primera etapa. Y duró 6 días el llenado de esa primera etapa. Luego, el 15 de julio, 8 horas antes del lanzamiento, y para evitar pérdidas porque se evapora dentro del líquido y bla, 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 se fue cuando se bombeó con oxígeno líquido e hidrógeno líquido en los tanques ya de las 3 etapas. Porque ven que primero, la primera etapa, la más complicada, es la de salir de la Tierra. ¿Por qué? Sí, Porque necesitas una fuerza bastante grande para poder atravesar todas las capas de la Tierra. sí, sí. Ya las demás, de todos modos, ya una vez que ya la atravesaste, pues como llegas a la Luna, necesitas todavía más combustible. Y por eso es que se llenan las 3 etapas, pero la más fuerte es la primera. Y es una duración o sea, de 6 días de estar llenando constantemente ese combustible. O sea, así es como que Sí, o sea, un gasto demasiado. Por eso es que, por ejemplo, ahorita ya no se hacen muchos viajes a la Luna, porque pues no tiene como que un objetivo De hecho, muy... no se hace. sí, Sí, de hecho, bueno, bien, de hecho, no se hace exactamente. Sí, por lo menos de que requiere gran economía. Acá hay que dejar un punto claro, es de que Estados Unidos, después de salir de la Segunda Guerra, se vio súper beneficiada. Entonces le da la oportunidad de hacer este tipo de cosas, de grandes gastos en cuanto a esto. de hecho. Porque después de esto hubo un gran recorte en la NASA. Pero bueno, esto de la economía que obtuvo le dio un gran paso hacia lograr esto del Apolo 11. Exacto. De hecho, Vaya, vaya. porque, o sea, como lo dices, imagínate, estar 6 días llenando un tanque para que en 2 minutos te lo acabes. No, sí son 4 horas para salir, se necesito. No, sí, o Creo sea. que son como 4 horas, creo. Lo dice Julio Pero Verne. para salir desde la parte más baja hasta la parte ya final de Ah, la bueno, sí. atmósfera. Pero, o sea, realmente salir del ozono, dura unos minutos esa salida. Y ve, no estoy seguro de en qué momento. Ah, mira, dice, una vez que el Apolo completa. Ah, es que tengo entendido. Bueno, por lo que aquí menciona la parte de la Tierra a la Luna, creo que tiene que permanecer en órbita las naves del Apolo 3 horas. Ajá, sí, 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 yo también leí eso. Y ya después, o sea, la velocidad que alcanza es de los 45,000 kilómetros por hora. De hecho. Vaya, vaya. O sea, imagínate, o sea, por ejemplo, yo lo máximo que he visto, por ejemplo, aquí en la Tierra, pues son 300 kilómetros, inclusive 400. ¿No has Pero visto? imagínate, o sea, Sí. 45,000 kilómetros por hora. No, Se han llegado, ¿no? A los coches que rompen la barrera del sonido, pero son como No manches, 1300. no hay Estamos hablando carro. estamos Ajá, hablando, ¿no? bueno, de la barrera del sonido, no estoy seguro. A ver. no, sí. No, pero Sí, coches la no han verdad llegado a salía esa a velocidad. 300 metros por ¿Cuánto? ¿Cuenta, Nacho? 300 metros. No. No, es más. No. Ah, ¿Neta? 600 metros por segundo, pero en kilómetros es 1234 kilómetros por hora. Ah, Pero sí, en metros es 1200. eso.
320 cacho por segundo. O sea, imagínense, estamos casi, o sea, eso por 40, o sea, estamos Ole, multiplicando la 40. velocidad del sonido por 40 para poder salir al espacio. O sea, sí está, Pero sí ya hay está cosas, cabrón. pero ya ves, ya hay naves, bueno, ya hay naves que viajan a esa velocidad, ¿no? Ya se conocen como Mach 1, Mach 2. Match, ¿no? Ajá. Ah, sí, pero por ejemplo el Mach 1, según yo, es la velocidad del sonido. No match, es cuando tú das like en Tinder y ella te contesta. Ah, sí, sí, así de rápido. No, sí, justamente los match son velocidad por segundo. Entonces creo que el Velocidad del máximo es sonido. 3, match 3, ¿no? O match 4, creo. Según yo, Mach 1 son máximo los aviones comerciales. Mach 2 ya son naves viejas de combate. Y Mach 3, de Mach 3 a Mach 6 son naves actualmente de combate ya en la Tierra. Bueno, bueno, pongamos como que el máximo es match 6, es de 7,408 kilómetros por hora. Ajá, en naves de combate Vaya, actuales. O sea, ni siquiera un cuarto, menos de un cuarto. Necesito una de esas. Bueno, y eso estamos hablando del combustible que necesita. Ahora, esto fue para el primer cohete que llegó a la Luna. Ahora no estamos hablando solo de cohetes que llegaron a la Luna, sino también hay cohetes que viajan a la Estación Espacial Internacional, que van en órbita, cohetes que mandan satélites a orbitar la Tierra. Ajá, o sea, porque actualmente ya, o sea, ya hay muchas empresas que se dedican a mandar satélites a la atmósfera terrestre. Pues ahora sí que para comunicaciones, para hacer investigación. O sea, ya actualmente nuestra atmósfera está rodeado por muchos satélites De artificiales. hecho, he escuchado que hay demasiada basura. Ajá, Sí. de hecho, Satélites que son telescopios Hay también. demasiados satélites. de hecho, uno de los mayores productores de satélites es la India. Ah, creí que era China, vaya. No sé la verdad, pero hasta donde yo leí era India. India o China. Eran los que a cada rato están Es que, mandando ¿sabes? satélites. China siempre está ahí en el top, ¿sabes? De más basuras o más ratas, China. Es que No, de hecho, y- por ejemplo, los potencias, por ejemplo, en cuanto a viajes espaciales, era Rusia y Estados Unidos, y ahorita Ujú. los últimos años, China ha sobresalido bastante en cuanto a viajes espaciales. Bastante. Y también un poco Ya. Japón ha tratado de como no igualar, pero sí ha estado haciendo como que Creo que avanzillos. Japón ya envió su primer anime al espacio, ¿no? Creo que sí, ¿no? De hecho, hablando de eso, Ya hubo un concierto de Hatsune Miku en la estación Dio su concierto. de hecho, hay según yo mal no sé, mandaron una vez un disco, ¿no? Un disco de oro con toda la información humana, ¿no? Ah, sí, está orbitando por el espacio. Lo enviaron, ay, es que no recuerdo, pero sí le enviaron un disco de oro que incluye muchas cosas de lo que hay, cómo es que es la vida en la Tierra, o sea, incluye toda la historia de la humanidad, cómo se vive y así. Ajá, Yo incluso, conozco una cosa que se llama el mensaje de Arecibo. ajá, ¿en qué No sé consiste? si lo conocen. No, ¿en qué No. consiste? Ajá. A ver. Según yo sí fue real, ¿no? Pero bueno, no estoy seguro de la fecha, pero consiste en un mensaje básicamente enviado en unos y ceros que transmite varias información acerca de la Tierra, composición química de los humanos, datos referentes sobre la vida en la Tierra, te digo, más que nada son como datos químicos. Y eso todo enviado en un mensaje de unos y ceros, y fue una señal como, no sé, estoy seguro si fue de radio o algo así, una señal que Ajá. enviaron al espacio. Ya me acordé. Y, ajá, y esa fue lo que enviaron. Supuestamente la señal se tenía esperado que llegara en unos cientos de años, miles de años quizá. Pero bueno, según hubo un mensaje que ya sabemos que es falso, que según recibió respuesta a los 20 días, que era lo mismo, la misma Qué buen estructura del servicio. mensaje, ajá, la misma estructura del mensaje, pero obviamente con otros seres, con composición diferente, pero muy parecida a la de los humanos. También el dato también mencionaba el sistema solar, y mencionaba que estábamos en el tercer planeta del sistema solar. Y según el mensaje que llegó, mencionaba que era un sistema solar con 2 soles y se encontraban en no sé qué planeta. Está gracioso. Era una Pero mentira. dicen que fue como un montaje. Esa fue una mentira, ¿no? Sí, obviamente la respuesta, pero según yo el mensaje sí se envió. Ajá, Pero la sí. respuesta sí obviamente fue mentira, porque si los cálculos se realizaron para 200 años, pues llegó a los 20 días, o sea, es imposible que llegue a los 20 días. Y algo que que nos comentó un profesor, es que Nacho lo conoce bien,
nos menciona, estamos hablando de que estamos enviando ese mensaje para ver si hay vida en otro planeta, vida que seguramente estará mucho más desarrollada. ¿Por qué enviar un mensaje que va en unos y ceros que es como de lo, entre comillas, no estoy seguro, a ver si alguno de ustedes me puede Amigo. corregir, que es como de lo más primitivo en Amigo. cuanto a señales? Mande. Qué bueno que mencionas algo muy importante. Es muy bueno creer en teorías de aliens y de la fregada bastante bien. Pero no le vayas a dar clases extra a tus alumnos sobre eso. Te voy a Y más si decir, son horas de clase. Los vas a traumar. te voy a decir Bueno. algo, Isa. Bueno, eso es general. Yo siento que el sentimiento de que somos especiales como raza en el universo es un sentimiento muy humano. Y decir que no hay vida extraterrestre es un pensamiento muy ególatra. Así que, por obvias conclusiones, no creemos que somos los únicos seres en el universo. Créanme. Está muy cañón, Ajá, es un gran universo. es- Y eso solo el universo observable. Ahora, Ajá, las solo el cosas. universo observable. Imagínense. Ya, sí, estamos hablando de lo que el universo observable es inmenso, o sea, no lo podemos, o sea, al menos nuestra cabeza no puede comparar el universo observable. Yo voy a No dar tenemos más o menos cabeza una para referencia de qué tan pequeños somos. Imagínate, desde el universo, desde la creación del universo, desde que se inició desde cero, ya sabes que Ok. todo esto se expandió, ¿no? Y pues Ajá. se creó la Tierra a muchos millones de años. La humanidad igual tardó un chingo en salir. Realmente no podemos observar el universo, o sea, el límite del universo observable no nos da porque el tiempo que llega la luz de allá para acá, ya no hay más tiempo, o sea, ya no se le puede rascar. Lo que vemos es toda la historia desde que se creó todo. Ajá, porque el espacio se va expandiendo y por eso es que cada vez vamos perdiendo más información de Sí, sí. lo que hay a nuestro alrededor. Está muy cañón. Ahorita estaba leyendo lo del el disco de oro. Se llama The Sound of Earth. Son los sonidos de la Tierra. Fue enviado en 1977 y bueno, se estima que si es que hay una civilización inteligente, extraterrestre o algo así, va a tardar, y eso con una probabilidad muy pequeña, 40,000 años en ser encontrada porque es como el tiempo en lo que va a llegar a la estrella más cercana de aquí. Ujú. Dentro de esa se encuentran, o sea, dentro del disco se encuentran saludos de distintos tipos de idiomas. O sea, va desde sumerio, griego, italiano, todo ese tipo. Latino. Encuentran muchos cosas. Son como saludos en su idioma, en distintos idiomas. Hay sonidos como de volcanes, viento, perros ladrando, fuego, este tipo de cosas que encuentras en la tierra normal. Y también hay música de varios países bien. incluidos, y hay imágenes de todo tipo, de tanto de la Tierra como de nuestro espacio. Esto se encuentra en el disco. Luego hay algo muy curioso en las películas, que por ejemplo la del Día de la Independencia o la 2, la del Día de la Independencia, la venganza, en la que dicen, podemos contactar con ustedes porque ocupan lenguajes primitivos. Y yo digo, ay caray, o sea que el inglés es un lenguaje universal casi. No, Entonces No, o sea, no, que o sea, los yo- mensajes no vienen en... Ajá, los mensajes No, no no. vienen en... ¿Cómo se llama? En inglés, o sea, los mensajes se mandan... O sea, cuando tú mandas un mensaje al espacio exterior, debes de pensar que ¿qué es lo más común que domina? ¿Qué es lo común y rige al universo? Las matemáticas. Entonces tienes que mandar un mensaje basado en matemáticas. O sea, mínimamente una civilización a lo que se Envías hace un baldor al espacio, ching su madre. No, o sea, mínimamente contar debes de saber, ¿no? O sea, es como para considerarte no, una no sea así, civilización. pero, o sea, yo me refiero que en todas las películas, como pues los aliens hablan inglés, pues, y dicen que es un lenguaje No los primitivo. aliens hablaban como las lechugas. ¿Has visto cómo hacen los sonidos? De hecho, en la de Men in Black hablaban como beatbox. También, Sí, sí. estaba bien, perro. Ah, bueno. ¿De qué estamos hablando? Sobre los mensajes espaciales estaban. Ah, sí. Bueno, yo bueno, digo es que en ya cuanto a avancemos los un poquito satélites. más del Apolo 11. O sea, el Apolo 11 fue el primer... Bueno, sí, ya estamos hablando de los satélites que se enviaron, Dando- que hay más empresas que elaboran más cohetes, hay muchos tipos de cohetes, mucho tipo, bueno, el combustible que obviamente se ha intentado mejorar, pero ya estamos hablando de que ya nos envían a la luna porque ya no es rentable, porque gastan mucho dinero y no te beneficia de mucho. Sí, por eso mismo ya no hay viajes espaciales ni todo eso. Así como que hagan gran revuelo. Pero esto se renace por quién. Todo esto No, de no, Sonia.
Bueno, antes de eso. Antes. Retomando un poco de los satélites, no nada más hay satélites alrededor, sino se han enviado sondas a lo largo de todo el sistema solar. O sea, ya ha habido una sonda en cada planeta del sistema solar, básicamente. Sí, de hecho duran poquísimo. Y, de hecho, por ejemplo, la más lejana, ahorita te investigo bien el dato, es la de Plutón. Estamos hablando de que es el que es planeta, pero es el más lejano. Si ustedes buscan una imagen de la órbita de Plutón, o sea, es lejano, o sea, es súper lejos. Y estamos hablando, o sea, no nada más de Neptuno, o sea, Neptuno sí es considerado dentro del sistema solar, pero, o sea, ya estamos hablando de distancias enormes, o sea, de distancias muy, muy grandes, y sin embargo, hemos enviado sondas allá Para a que nos, ver para que nos envíen información. O sea, además de que hubo, obviamente, desde hace muchos años que personas que calcularon nada más viendo con el telescopio de Galileo, calculando las órbitas, las distancias, el tiempo de que da los planetas, ya con toda la información que ya tenemos gracias a las ondas, por lo menos ya conocemos más de nuestro sistema solar. Todavía nos falta mucho, pero por lo menos el sistema solar ya lo conocemos un poco más. Y estamos hablando de que, aparte del sistema solar, hay muchas estrellas y aparte estamos en una sola galaxia y hay chingo de galaxias y las que faltan, las que no están en vemos. la Vía Láctea, ¿no? Bueno, una cosa es que para alargar la vida útil de una sonda, lo que hacen, ponle, tienen su reserva de combustible, pero cuando se acaba, ocupan pues sí, paneles solares, y ahí se hizo una tipo vela, por así decirlo. No, o sea, obviamente no va a haber pues viento, ¿no? En el espacio, pero con las, ¿cómo se llama? Como no, te ven el video del con el viento alunizaje, solar, cómo se con mueve el viento solar, No, que pero, ven que Ajá. son ondas, pero, tratan de, bueno, o sea, tratan de hacer que con eso se mueva y siga, o sea, tratar de alargar la vida útil, ¿no? O sea, no nada más viéndolo del lado del puro combustible, o sea, tratando que llegue más lejos de donde puede llegar. es que cuando ya son Mm. misiones más largas, ya no se utiliza combustible convencional. Lo que se tiende a usar es, como dices, paneles solares y reactores nucleares. O sea, muchas de las ondas que También. se mandan al espacio ocupan reactores nucleares para impulsarse. Chiquitos, pero reactores nucleares. Ajá. Sí. De hecho, ahí Igual aunque sea chiquito, yo creo que sí desmadra les voy, les la voy a- Ciudad de México. no, les voy a dar un dato curioso. Ajá. No estuvo 100% comprobado, pero por ahí dicen que, bueno, no dicen, muchos científicos afirman que sí pasó, que estuvo a punto, o sea, cuando estrellaron uno de los satélites en Júpiter, Ajá. tenían miedo porque como Júpiter es un planeta gaseoso, su mayor composición es sin hidrógeno, estrellaron un satélite con composición nuclear, o sea, Flamable. no, o sea, con ¿cómo se llama? Con un reactor nuclear. Y de hecho tenían miedo que se explotara y se convirtiera. Explotara Y todo. si era fisión nuclear, se podía haber creado un segundo sol en Júpiter. Oh, no. Por, por culpa Uy, de. imagínate. Ajá, por culpa de los humanos, por poco tenemos un segundo sol en el sistema solar. Vaya, y es fin de los humanos también. Exactamente, cabrón. Madre, Fin de los humanos. la vida se acaba en putiza, güey. O sea, en cuanto se cree el sol, la vida en la Tierra se acaba. De hecho, güey. Hay una Por aplicación eso muy buena, pero es para computadora, que es como una especie de simulaciones en el Kevlar. en el universo. Ajá. ¿Cómo? Es que hay un juego en Steam que lo hicieron, creo que alumnos de la facultad o, bueno, estudiantes de aquí, mexicanos, que hacen una simulación en donde tú armas tu propio cohete y lo lanzas y tratas de llegar lo más lejos que puedas a la luna. Sí, sí, no, pero la aplicación que yo te hablaba son como simulaciones del universo. O sea, tú puedes poner, ¿qué pasaría si pones un agujero negro del tamaño de un centímetro cuadrado afuera de la órbita de la Tierra? ¿Qué pasaría? ¿En Y serio así, está eso? Ajá, obviamente, o sea, quizás no tenga la precisión exacta con cálculos matemáticos exactos de qué es lo que pasaría, No, es pero que sí es te da súper como una idea. desconocido. Sí, exactamente. Es súper Pero, por es una ejemplo, te da una idea. desconocido. Un hoyo de Puedes poner, gusano al lado de la Tierra, imagínate. Ufa. No, pues de sí, hecho, no estoy seguro de si los agujeros de gusano ya se comprobaron que existen. No estoy seguro. Según yo es como teórico, pero Sí, no estoy seguro no, de sí, que ya sea sé, ya, creo que sí, pero nunca se ha visto uno, ¿no? Pues apenas se tomó la primera fotografía de un agujero negro, ¿cómo vas a tomar la fotografía de
De una Todavía mujer. falta. No, Ah, no nos todavía. emocionemos. No, o sea, todo está Todavía no. o sea, todo son matemáticas, o sea, sus ideas Ah, están bueno. explicadas en matemáticas. Que quería retomar lo que mencioné, Steven, de que estábamos hablando de que ya no se hacen viajes a la luna porque no es rentable. Es que ya no había interés espacial en sí. Ajá, o sea, porque por ejemplo, o sea, ya tienes muestras espaciales de la luna, ya fuiste Ajá. ahora sí que ya fuiste a guachar el terreno. Hasta que yo papi Elon Musk. Ajá. O sea, no, Exactamente. de hecho, Elon Musk lo que ahorita tampoco le interesa mucho la luna es colocar satélites y la siguiente misión espacial a Marte, ¿no? O sea, No, sí, en el 2020, ya en el siguiente año, qué emoción. Ajá, no es estamos 2022. hablando. Él confundó una empresa llamada SpaceX que es Ajá. encargada de crear cohetes para ya sea viajes alrededor de la Tierra, pero ya comerciales. Estamos hablando ya de que si te quieres ir a viajar al Caribe o te puedes ir a viajar alrededor de la Tierra, Ujú. está trabajando. O sea, además de eso, también obviamente hacen cohetes para fines de satélites, bla, 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 pero también están trabajando para fines comerciales y el proyecto más ambicioso que es el de poblar Marte. De Ajá. hecho, uno de el primero con el que surgió fue mandar plantas, un invernadero a Marte, Sí, sí, para, con eso. para animar la idea de la gente en querer viajar al espacio. Sí, Quizás de eso se vea hecho, como... ¿Mm? quería también que todos se interesaran, o sea, que todos aportaran para poder llegar a Marte. También me gustaría mencionar el Starman, el Tesla Roster que vio a la órbita. Ajá, a ver, menciona. Sí, eso fue súper gran marketing, esa cosa. O sea, Y lo generó curioso un es de montón. que la primera persona que va a pisar Marte, bueno, ya como viéndolo más para el futuro, pues va a ser una mujer. Así que, Ah, ¿en serio va a bueno, ser mujer? sí, va a ser mujer. O sea, Como ya Yo Thor. de había- hombre, ahora le Yo va a una vez tocar una leí mujer. que una mujer, o sea, era más difícil enviarla al espacio porque tenían como el punto de gravedad de su cuerpo distinto al de los hombres y tenían que hacer como diferentes, o sus trajes son diferentes diseñados a los de los hombres. Pero supongo que ya se arregló esa tecnología, ¿no? Sí, 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 pero por eso tardaron más porque su punto de masa, o sea, en gravedad cero afecta mucho. Su punto de masa es diferente al de los hombres. Entonces, También en se temperatura. tuvo que diseñar, Entonces, ajá, se tuvieron que diseñar trajes especiales para las mujeres. De hecho, estaba viendo eso de, ya se formó como una especie de la primera población que va a poblar Marte, vaya. Firmas como una especie, no sé si firmas o cómo está el proceso, Ah, donde pero o sea, la convocatoria. exactamente, pero o sea, es una ida y ya no regresas, o sea, no sabes si vas a poder llegar o no, pero Yo es me, como de, yo, dejas yo todo me lo que tienes aquí postulé, en la Tierra y te vas. yo me postulé. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes se irían a Marte? O sea, dejar todo lo que tienen aquí en la Tierra para irse a Marte. Qué Yo sí me iría a complicado. Marte, güey. y Lo no sé. digo de forma de amor, güey. Es que es muy complicado porque, o sea, tú puedes decir, no, pues sí me voy, ¿no? Para poblar la Tierra, hacer Sí, así claro. de los primeros humanos. Luego, o sea, te pones a pensar, o sea, sería como, o sea, yo lo veo, sería como morirte, ¿no? Pues es lo mismo que Güey, pasa pero te ya vas- viste algo que nadie más lo vio. Ajá, y Ah, mira, nos menciona una persona en el chat que dice que hay una teoría que quieren bombardear Marte con bombas nucleares para poder ser habitada. Ah, caray. Ah, pero esto era para generar una atmósfera. Lo que pasa es de que Marte no tiene atmósfera. Ajá, una Ajá. atmósfera. Ajá, eso es uno de los gran problemas. No tiene capa de ozono. Entonces, me parece que esto de bombardear Marte es para Marte. precisamente crear artificialmente esta capa que se vaya creando. Oh. Pero bombas nucleares creo que no. O sea, a lo mejor Ajá, otro no tipo estoy seguro, no estoy seguro que sean bombas nucleares, pero esto O sí. atómicas puede ser. es lo mismo. Ah, es, casi, no No, manches, ¿en ¿cómo va a serio? ser lo mismo? es casi lo mismo. No, pero las nucleares es diferente a la atómica. O sea, obviamente son bombas de destrucción masiva, pero las nucleares estamos hablando de que usan energía nuclear y es pues, por ejemplo, lo que pasó con Chernobyl. Se queda inhabitable el lugar por la Ajá. energía nuclear. Y la atómica nada más es como la explosión, por ejemplo, de Hiroshima y El Nagasaki. átomo. Ajá, pum. Ajá, o sea, explotan. Según yo tengo entendido, la atómica, pues es la parte esa que hemos visto en muchas caricaturas que parten el átomo a la mitad y se crea una explosión enorme. Fisión nuclear. Eso. Y estamos hablando de ya de la energía nuclear, es algo diferente porque estamos hablando de radiación. Ajá, con Y- isótopos y todo eso. ¿Qué fue lo que pasó en Chernobyl? La explosión no fue como tal una bomba nuclear, pero pues explotó una. ¿Cómo se llama? La Una explosión planta nuclear. Una Planta. planta nuclear, eso, planta nuclear. Sí, de hecho, es el mismo Elon Musk que dijo esto, el fundador, o sea, fue la misma SpaceX lo que dijo de bombardear Marte.
Sí, pero ¿Ah, sí? pero creo que bombas nucleares no. O sea, a lo mejor otro tipo de bombas que a lo mejor contengan Ujú. Otro tipo, bueno, estructuras características que, Pero el chiste es bombardearla, ¿no? Con bombas así súper chingonas. bien No, no, hechas, bien no, de hechas, hecho sí son para bombas terraformar. nucleares. Y los pensaba bombardear en los polos para que Mm. los hielos se derritieran y así liberaran Ah, vapor de agua y dióxido de carbono. Y o sea, sí ayudaría a son nucleares, generar un pues. efecto invernadero para elevar la temperatura del planeta y la presión del aire. Pero Ah, sí son nucleares. Ujú. Oye, Mm. una cosita, bueno, me quería regresar un poquito nada más para comentar esto. Ah, sí. Aquí en México no tenemos como mucho avance que digamos en esto del campo de, pues sí, No. del espacio, porque pues estamos como dirían muchos Tercer en mundo. el estancamiento. Ajá, entonces, solo así les quería decir sobre el astronauta mexicano, o sea, fue el primero, se llama Rodolfo Neri Vela, que es o sea, van a estar muy felices porque Oye, ese fue es a mi un, prepa. es un ingeniero en comunicaciones y electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Sí, Y sí, pues sí. Oh, su yo también maestría fui la a esa hizo él. escuela. Ajá. Qué Qué curioso. chido, qué chido. Entonces, él también me explicó un profe que hizo, porque ese profe le dio clases a Neri, ¿eh? O sea, imagínense qué tan viejo está. O sea, ¿tu profesor le dio profe a Neri? Ajá, tuvo Yo una digo que clase le con él. digamos Neri bebé. Neri, bueno, el chiste, el chiste está en que este tipo, o sea, no había como programas para que un mexicano fuera al espacio, porque era como que solamente pues rusos, chinos y gringos, ¿no? Hay unos australianos que también estaban como ahí en la bolita, pero pues mexicanos nunca. Entonces él se Hasta que esforzó dijo mexicano, yo muchísimo. llevo los tacos y madre, se armó. Ahorita te voy a contar una historia muy curiosa. Bueno, A el ver, a ver. chiste es de que él tuvo que estar haciendo muchas cosas, o sea, hizo varios doctorados, obviamente pues de telecomunicaciones, área de electromagnetismo, y fue profesor. Entonces, ya después, ya cuando tenía bueno, ya tenía unos añitos, se logró bueno, fue seleccionado. Y en el 85, pues fue el primer astronauta en la misión, bueno, del transbordador espacial Atlantis. Ujú, Eh, o sea, su misión en sí era colocar 3 satélites de comunicaciones. No sé, no era como de ir a la luna, pero pues estuvo curioso. Y una cosa bueno, muy curiosa, muy mexicana, que les tengo que decir de este doctor, a ver. es que gracias a él, las tortillas son de ley para los astronautas Sí, es actualmente. cierto, sí. ¿Es Sí, neta? sí, de hecho. ¿Eso es neta? Sí, 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 sí. eso es Sí. neta. Miren, es que No. lo que él hizo, se llevó tortillas de contrabando. Él, o sea, se llevó tortillas de contrabando para poder Escribió comerlas. tortilleras en la... Sí. y lo banearon. Entonces, imagínense que, o sea, pues obviamente no podía hacer eso, ¿no? O sea, no eran como alimentos pues, de astronautas, pero vieron, en vez de regañarlo, analizaron la estructura de la tortilla y vieron qué tan útil es, o sea, y qué tan útil era la tortilla en los viajes espaciales y vieron que era mejor que el pan. Porque en el pan suelta moronas y son muy difíciles de limpiar porque tienen que hacer limpieza, pero con las tortillas no. Entonces, gracias a él, las tortillas son consumidas en el espacio por gringos, por chinos, por australianos, por todos los que vayan allá al espacio. Ah, trascendimos Entonces más que solo llegar al estadio. Me hay que encanta tu agradecerle emoción, me encanta tu emoción, güey. No, hay pues, que agradecerle eso. O sea Solo que falta cuando un vayan guacamole allá. o sea que, y se trajo guacamole. Entonces, cuando vayan a Marte, pues van a tener ahí sus tortillas. De Vaya, hecho, vaya. Luis, también tengo entendido que es la tortilla y el amaranto, que Ajá, ahora sí también. fueron aportaciones que los astronautas ahora ya están usando. Oh, Wow. vaya, vaya. Si quieren saber más de esto, yo les recomiendo ir a la estación de Politécnico, si es que son de aquí de México, de la ciudad. Ahí donde está el Observatorio Luis Enrique Erro, en la estación de metro Politécnico enfrente de Zacatenco, ahí donde está el observatorio, al lado hay un museo que precisamente habla de todo esto, de la carrera espacial y tiene un sector especial para Neri. Está muy cool. Les recomiendo ir, la verdad está muy padre, lleven a sus hijos y así.
Está Ahí voy a chido. estar yo, ahí vamos a estar todos nosotros firmando autógrafos. Ahí vamos a estar. Conferencia de prensa. No, sí, o Este, sea, quiero dar una aportación, ya que estamos hablando sobre lo del la ingeniería espacial en México. Apenas se propuso, bueno, apenas creo que ya se propuso y ¿La carrera? Ajá, se aceptó la carrera en la Facultad de Sí. Ingeniería de... Ingeniería aeroespacial. Ajá, ingeniería aeroespacial ¿y qué más? Nada más, ¿no? Así se llama Yo solo vi esa. Ajá, la carrera. Pero tienes que entrar por el examen. Ajá, pero pues ya es un avance, o sea, ya en México ya se está planeando tener gente preparada para viajes espaciales, De hecho, me construcción de parece naves. que México no tiene ni siquiera su propio satélite, ¿no? Que tiene que rentar satélites de otros países. Según yo, sí hay un satélite de México en el espacio, pero no fue subido por nosotros. Creo que fue subido por los rusos. Oh, vaya. Esos rusos. Ajá, Solo falta. creo que fue desarrollado también aquí en la Facultad de Ingeniería. Fue desarrollado. Vaya. Bueno, Curioso. ya tenemos como que una idea, ya hablamos de SpaceX, del viaje a Marte, pero eso es una de las poquitas cosas que tienen, que podemos imaginar a futuro. Porque realmente a futuro, pues ya hay muchas cosas que le escribieron. Tenemos lo de, no sé, no estoy seguro de qué hable lo de Odisea en el espacio, la película que mencionaron, Ajá. pero por ejemplo tenemos el libro de Julio Verne, Interestelar. Interestelar, tenemos la película, o sea, estamos hablando de que nuestra imaginación, antes, siempre hemos pensado, no, pues, coches voladores, y yo qué sé, muchas cosas, pero cada vez está haciendo más realidad todo esto. Entonces, como para un futuro, o sea, ya imagínense, hablar de ir a poblar un planeta, pues ya es como que la ficción nos está alcanzando, o sea, ya nos alcanzó la ficción. Y no sé, o sea, es como que muy impresionante imaginar el hecho de que podamos poblar un planeta, migrar de nuestro planeta, que nos lo estamos acabando, a otro planeta. Sí. Una cosa, un dato también que quiero aportar que pues no creo que muchos conozcan, es que hay un libro, bueno, es como un par de libros fusionados que se llaman Los Cantos de Hiperión. En él hablan sobre mucho de viajes espaciales, cómo son los mundos en un futuro, y por ejemplo, ahí hablan que llega a tal punto en el que los planetas se dividen por países, por ideologías, por razas. Entonces, hay planetas en donde solamente hay pues asiáticos. Imagínense un planeta mexicano. Sería padre, ¿no? Estaría diario en fiesta, 24/7. Yo me lo imagino con música. Eh, De hecho, es algo que sí me lo podemos imagino, imaginar a sí, ¿no? futuro, ¿no? O sea, podemos imaginar eso a futuro, que ya que imagínense que podamos poblar planetas, que cada país se reparte un planeta. Se me hace muy Ya se acabó la discriminatorio, pero futuro. bueno. O sea, sonaba como un discriminatorio, era como una separación más de la humanidad, Ah, pero es por que está ejemplo, muy cañón. Tan solo para viajar a Marte, ¿cuántos años son en llegar? 8. Imagínate. Son 8 años. 8 años en llegar a Marte. Pero pues yo Ahora, digo que también debe de avanzar la tecnología en cuestión de combustibles, o sea, por en ejemplo, ya actualmente ya se combustible. está desarrollando lo que es la antimateria para hacer viajes, para propulsar naves espaciales y todo ese tipo de Ajá, cosas. sí, sí, también lo he leído. Pero imagínate los planetas habitables. Están a, no sé, tú pones 100 millones años luz. El término años luz es lo que la luz tarda en llegar de ese planeta acá. Ujú. ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Alguien la no sé, sabe? ajá, Son 300 mil tiene millones de metros Entonces, de para llegar kilómetros a por esa segundo. velocidad, imagínate los años que tarda para llegar a esas distancias a tan grandes, está muy, muy cañón. Pues, Aunque tengamos el mejor combustible, no podemos llegar en cuestión de tiempo. ajá, y eso es una de las cosas que se menciona en muchísimas películas, que, o sea, sí tienen la tecnología para viajar lejísimos, combustible Ujú. que no se acaba. Pero el problema es que por muy rápido que viajemos o algo así, o porque tengamos el suficiente combustible, Está el problema demasiado es, lejos. ajá, Y exactamente, ahí está demasiado viene, lejos, es el tiempo. ahí viene la Aquí entran como criogenización, ¿no? otra, ajá, criogenización o incluso agujeros de gusano. Ah, En es otra cosa. Interestelar se menciona eso. De hecho, se menciona precisamente que es lo que utilizan para viajar. O sea, sí tienen la tecnología y también, no estoy seguro, creo que sí es criogenización, porque se duermen en lo que tardan en llegar a Saturno para llegar al agujero de gusano. Ajá. Si estamos hablando de que Marte son 8 años, creo que estoy seguro, no estoy seguro de si ahí llegaron, creo que en 3 a Saturno.
En la película. No ¿no? recuerdo bien la parte de la película. Ajá, en la película llegaron entonces a Saturno, entraron por el agujero de gusano y salieron en otra parte del universo que es donde llegaban las señales de que había alguien bueno, alguien les mandaba señales de que podían ir ahí a poblar básicamente porque también se estaban acabando. Estaban en una especie de tierra futura en donde pues la tierra pues, ya está en las últimas, hay Estaba muchas seca. tormentas raras. Ajá, ya de hecho Había el oficio mejor pagado es el de agricultor. Es el agricultor, Ajá, porque hay demasiados exactamente. ingenieros. Entonces, pues sí, o sea, si podemos imaginar un futuro todo eso, pues bueno, yo no lo veo imposible a como hemos estado avanzando porque la tecnología avanza exponencialmente, pues no lo veo imposible. Sí, que en un futuro ya... Quizá todavía falta bastante, pero imposible no lo veo, ya no lo veo, ya No, nada o me sea, parece. yo siento que sí falta bastante para esto. Falta un gran avance todavía. Sí, Pero no, pero o sea, pero tú lo ves imposible, yo no. Un poquito yo creo sí. que ¿Eh? está Yo creo lejos, muy posible. pero sí se va a poder. O sea, de que vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar. Pero pues Es también no que, sabemos. por ejemplo, para llegar a la velocidad de la luz, no conocemos más allá de la velocidad de la luz. Y la luz, que es lo más rápido que conocemos, tarda muchos años. Está muy cañón. Y la crionización tiene muchos problemas todavía. Bueno, o sea, Entonces, pero estamos hablando de que, tú imagínate, Copérnico que vio las estrellas, que realizó su sistema del sistema solar, ajá. la excéntrica, que le dijeras, no, pues ya llegamos a la luna y vamos a poblar Marte. O sea, quizá ahorita, en ese entonces, pues decía, pues estás loco, ¿no? ¿Cómo crees que va a haber un vehículo que vuele? Sí, O y que eso, voy a tener, yo que sé, una computadora en mi mano. y eso nada más Ya duró... más adelante. Y ese lapso nada más fueron 600 años, imagínate. O sea, ya Y actualmente... ahorita estamos hablando de que hace unos 50 Bueno, años eso teníamos sí, no es computadoras que del nos tamaño de matamos cuatro. nosotros mismos, ¿sabes? Tienes razón, tienes razón. Podemos emocionarnos, pero esta madre se acaba en unos 30 años. Si no es que el 2 de octubre o cuándo era cuando se iba a caer el satélite. Más o menos. Entonces, eso fue un buen Bueno, juego, pero chicos. en caso de que no se acabe, o sea, yo no lo veo tan imposible, porque te digo, estamos hablando de que hace 60 años tenemos computadoras del tamaño de cuartos, de 2 cuartos, de una casa. Y ahorita la computadora la tenemos en la mano. En un bolsillo. Y estamos hablando de que en 600 años avanzamos, yo que sé, de ver las estrellas a crear, yo que sé, el primer carro, por así decirlo, no estoy seguro de 600, 700 años. Y ahorita estamos hablando de que en 50 años una computadora del tamaño de un cuarto la tenemos en la mano. Que puede seguir. O sea, yo no lo veo imposible. Yo digo Me que gusta sí. tu optimismo, me gusta. Pero bueno, nosotros no lo vamos a vivir, entonces, fuck it. ¿Saben qué? Pero podemos Llegamos- dejar el camino preparado para que las futuras generaciones sí lo vivan. Imagínense, llegamos muy tarde a la exploración de otras tierras. Llegamos muy temprano para la exploración de los mundos, pero llegamos suficientemente temprano. Para ahorcar rucas. ¡Sí! Ay, Pero hoy no es viernes, amigo. ¿Qué pedo sí, con- perdón. Hoy es martes de ahorcar ganso, ¿qué? ¿Qué? Brutal. Comprometedor. No sé. Entonces, ¿qué opinan si ya empezamos a dar nuestras conclusiones del tema, ya para Vamos despedirnos a del empezar a podcast? concluir, ¿no? Muy bien. Empezamos por. Bueno, tú y el orden, Ulises. Tú, Isa, inicias tú. ¿Yo? Uh, Pero yo empecé todo. Sí, por eso. No, yo, Oilo, si quieren, yo oilo. empiezo. Bueno, en cuanto a viajes espaciales, bueno, pues ya le acabo de decir ahorita mi conclusión, yo sí lo veo muy posible, quizás sí en un futuro algo lejano, pero no lo veo imposible. O sea, yo sí, quizás no tenga los conocimientos como para decir, no, pues ya va a ser así, así, así. Pero tengo el optimismo de que pues, hay mucha gente trabajando y que sí vamos a poder. Yo digo que igual y sí podemos, y aunque estemos súper viejitos y ya cayéndonos muertos, pero sí alcanzamos algo referente a... Nos va a llegar algo antes de que nos moramos. Vamos a poder ver algo, un avance muy, muy cabrón en cuanto a viajes espaciales. Y yo tengo esa esperanza. Y yo digo que sí se puede. Que sí Vale, es vale. posible. Va. Nacho, por favor. Bueno, yo la verdad no hablé mucho de este tema, pero se me hace muy interesante. Y le voy a robar el comentario a Steven de que lo más importante a desarrollar sería como el uso de combustible ni de tecnologías, ya que es lo más importante. Ya dijimos que necesitas viajar 8 años luz para llegar a Marte, incluso Marte es lo No, más 8 cercano años entre normal, comillas ¿no? que tenemos. Bueno, 8 años normales, pero de todas Ujú. maneras es mucho tiempo para eso. Pero como dicen,
vamos a llegar. No, no hay duda de eso. Lentos pero seguros. Y no nos carga la chingada antes. Simón. Tú, Luis, puedes darnos Yo tu- solo, bueno, yo quería agregar que, o sea, me parece muy interesante esto de los viajes espaciales. Y ajá, yo también lo veo posible, o sea, yo sé que nos vamos a tardar pues bastante tiempo, o sea, si no nos va a tocar y si tenemos que verlo como una realidad, pero pues imagina todo lo que podemos, o sea, todo lo que la humanidad puede llegar a hacer en tan poco tiempo y cómo vamos avanzando, o sea, me sorprende cuánto hemos hecho. Imagínense que por algo tan simple como la represión no avanzamos nos atrasamos 1000 años y solamente en 50 que logramos. O sea, yo sí lo veo así. Y vamos a empezar a reducir tiempos de una forma pues muy brutal. de hecho. Solo que pues Ah, sí hay que pensar, ¿no? Que si te quieres ir a Marte, pues ya ahí vas a tener que hacer tu vida. yo sí quiero a Marte, ¿eh? Tú, Steven, Ay, qué romántico. tu conclusión. La mía, bueno, yo quiero dejar en claro que no somos grandes exponentes del tema, nos gusta demasiado, pero hay que aclarar esto. Y pues si les llama la atención y todo eso, yo creo que el mayor exponente es Interestelar, véanla, se las recomiendo mucho. Acá hay unos grandes temas, hay grandes cosas que incluso son realidad y si hay Sí. demostraciones de esta, películas científicas, o sea, sí hay. Investíguelo, está muy loco y pues me gustaría llegar también a mí a ver algo, un avance o algo antes de morirme. E incluso si a mí me dijeran, te vas a morir, pero te vas a, no sé, ya de grande, te vas a morir, pero quieres ir a ver el espacio a tal distancia, lo haría sin dudar. Y eso es todo. Pues va. Necesitamos un chango de prueba. Mi conclusión. Bueno, mi conclusión. Yo siento que ya, o sea, a mi parecer los viajes espaciales ya están casi a la vuelta de la esquina. Yo siento que es como que los últimos esfuerzos que tiene que hacer el hombre para descubrir la forma de viajar más rápido y creo que... y cómo colonizar otros planetas. Y con eso, o sea, esto va a venir en las próximas exploraciones que se hagan a Marte. Como, o sea, toda esa tecnología que se debe desarrollar y se probar, la vamos a ir probando con estos nuevos viajes que se van a desarrollar, a dónde vamos a ir. Pero yo digo, realmente ya estamos a la vuelta de la esquina para ¿cómo se llama? Para conocer el espacio, para ver mucho más allá. A lo mejor, o sea, a lo mejor mis compañeros dicen, pues va a tardar un poquito. No, yo digo que ya estamos casi a la vuelta de la esquina. Si el Cazadores de Mitos ya fue al espacio. A comprobar que la Tierra es redonda. Ajá, de hecho subieron a la atmósfera para ver eso. O sea, Sí, imagínate. de hecho, también ya llevaron un Tesla a órbita, o sea, O un sea, Tesla. Sí, o sea, ya se están subiendo un montón de cosas al espacio. ¿Por qué nosotros no pensar que ya estamos más cercas? Hay mucha gente trabajando en estos campos y esperando pues, que nosotros avancemos. O sea, incluso nosotros como ingenieros, aunque no aportemos directamente a viajes espaciales, a lo mejor otro tipo de tecnologías que desarrollemos pueden servir para esos avances. Al final de cuentas, una tortilla es uno de los alimentos más importantes en el espacio. O sea, velo, o sea, la tortilla no fue diseñada para el espacio, pero pues sirvió, o sea, tú nunca sabes qué es lo que vas a aportar a la humanidad que pueda ayudar a crecer en este ramo. O sea, hay tantas cosas que vienen de tanta gente que no se sabe qué podamos hacer. Así que pues lo único que queda es conquistar el espacio. Vaya. Y el mundo. Aunque primero deberíamos conquistarla, pero bueno. El Bueno, amor de Nos ella. despedimos. Nos Bye. despedimos. Muchas gracias por Bye. escucharnos a todos. Gracias. Se les agradece Chao. por estar aquí. La Chao, lavan. bye. Adiós. Y adiós. Y justo subimos a 9.